Toda la congregación de la Iglesia Betel. Sí, soy Guille Terrazas. Llevamos aquí en Málaga desde el 2012. Vivimos en Rincón de la Victoria y bueno, nunca habíamos tenido la oportunidad de venir para acá a estar con vosotros y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Vengo con mi esposa Susan, que está por atrás. Yo soy mexicano, no sé, a lo mejor por mi acento se nota un poco. No canto rancheras, pero no tengo buena voz. Yo soy mexicano, mi mujer es de Texas. Venimos también con mis niños, Raúl, Paloma anda por ahí, yo creo que al rato aparece. Y vienen mis padres también, don Guillermo Terrazas y doña Perla Calderón. Entonces también es un placer que esté mi familia por acá. Y como les comento, pues estamos desde el 2012 en Rincón de la Victoria y nuestra misión es el estar apoyando a las iglesias locales para que podamos juntos extender el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestra comunidad, en la localidad donde Él nos ha puesto, y que podamos ser luz y sal en medio de donde estamos y que más personas puedan conocer el mensaje de nuestro Señor Jesús. Entonces es un placer estar aquí compartiendo la palabra y bueno, nosotros nos congregamos en la Iglesia Cristiana de Añoreta, allá por Rincón de la Victoria, es donde estamos nosotros. Y bueno, me tocó una gran responsabilidad de comenzar esta serie sobre el libro de los Romanos. Entonces vamos a comenzar esta serie y voy a comenzar pues con el saludo que el apóstol Pablo está haciendo a la congregación de cristianos en la mera, mismísima capital del Imperio Romano en los primeros siglos. Entonces va a ser un placer comenzar esto y espero que conforme vosotros escuchéis la serie a través de otros hermanos, claramente, que os podéis estar maravillándose de cómo el Evangelio de Jesús se siguió expandiendo no solamente en Jerusalén y en Judea y en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos en España, escuchando la palabra de Jesús. Entonces voy a hacer lectura a lo que es el saludo. Son solamente 7 versículos de Romanos. Y si tenéis por ahí vuestras Biblias, yo voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas, pero bueno, podéis seguir también en vuestras Biblias esta lectura. Y dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, la cual Él nos ha dado a nosotros porque nos ama. Oremos. Padre, qué maravilla estar todos reunidos y congregados en tu nombre, Señor. Tú eres realmente el anfitrión. Nosotros somos tus huéspedes y estamos aquí, Señor, congregados porque te amamos y queremos conocerte más y más, cada vez más. Pero también queremos ser transformados por tu palabra, por tu gran evangelio que es transformador. Padre, te pido que en este tiempo en el cual nos vamos a concentrar ahora en tu palabra, tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ver las maravillas de tu evangelio tan precioso. Padre, te pido que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude y que podamos salir transformados de aquí y podamos salir a nuestros puntos de misión donde tú nos tienes, ya sea en el trabajo, ya sea en un comercio, ya sea en la escuela, en donde sea que tú nos tengas, Señor, que podamos ser luz y sal ahí en donde estamos. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues sí, tenemos ante nosotros esta gran carta
la carta de Romanos, una de las cartas más profundas en cuanto a contenido teológico que el apóstol Pablo haya escrito. Si habéis crecido en una iglesia evangélica, seguramente habrás escuchado muchas predicaciones y enseñanzas sobre la carta a los romanos, y tal vez tengas algunos versículos que hayas memorizado, de los versículos más populares de esta carta. De hecho, el famoso reformador alemán, Martín Lutero, él fue altamente influenciado por esta carta, que de hecho el versículo 17 del primer capítulo, que dice: «Mas el justo por la fe vivirá», fue lo que transformó totalmente su vida y lo condujo al conocimiento maravilloso que tenemos tú y yo gracias al Evangelio, de que somos declarados justos por fe, solamente por fe. Así que esta carta jugó un papel muy importante dentro de la historia de la Iglesia Reformada. Y qué gran mensaje del Evangelio tenemos ante nosotros a través de esta carta, escrita a los cristianos congregados en Italia en el siglo I. Pero también este mensaje del Evangelio no nada más fue para ellos, sino también es para nosotros, para ser recordados de tres cosas que nos vamos a centrar en este tiempo. Número 1, una nueva identidad, de lo que habla Pablo. Número 2, un gran mensaje. Y número 3, una invitación. Así que una nueva identidad, un gran mensaje y una invitación. Así que vamos a viajar en el tiempo y vamos a remontarnos en el año 57 después de Cristo. Si fuéramos cristianos en Roma en este tiempo, nos estuviéramos reuniendo, no en edificios como este, sobre todo muy guay, no, sino nos estaríamos reuniendo en casas, congregando en casas, para tener compañerismo, para animarnos unos a otros en la fe, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, así también escuchar acerca de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Todavía no tenían los evangelios en ese tiempo. Estaríamos escuchando a los profetas, cantando los salmos, partiendo el pan y orando juntos. En fin, seríamos una comunidad que ha sido transformada por Jesús y que estaría siendo de influencia irresistible en la misma capital del Imperio Romano. Pero también algo interesante acerca de esta carta, de que estaríamos escuchando las palabras de Pablo, muy probablemente a través de los labios de Febe, alguien que vamos a ver después, al final de esta carta, Romanos 16. Pero Febe fue una diaconisa muy respetada y muy estimada de una iglesia en Cencrea, una ciudad muy cerca de Corinto. Y ella fue enviada a Roma con esta carta para animar a todos los hermanos. Así que qué gran valor y qué arrojo de esta mujer al estar viajando con esta gran encomienda del Evangelio en medio del mundo romano. Así que Febe nos estaría visitando, nuestra congregación, y nos estuviera leyendo toda la carta, no solamente una porción, sino toda la carta entera. E incluso también nos estaría explicando a lo mejor algunos de los temas complicados que Pablo comparte en esta carta. Y asimismo también nos estaría compartiendo del gran deseo de Pablo de ser enviado por esta iglesia de Roma a visitar España. Qué increíble, ¿no? Y aquí estamos tú y yo, reunidos en este siglo, gracias a las oraciones de los santos del siglo I. Mujeres y hombres que fueron cautivados y traspasados sus corazones por el Evangelio de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Y otros datos también como contexto en este mundo del siglo I, y podemos verlos sobre todo en el libro de Hechos, de que el autor, el doctor Lucas, nos comparte que 40 días después de la asombrosa resurrección de nuestro Señor Jesús, Él se apareció a todos sus discípulos en Jerusalén y les dijo que pronto recibirían el bautismo del Espíritu Santo, el cual les daría poder para llevar todas estas grandes noticias, lo que es el Evangelio, no solamente en Jerusalén, en esa localidad, sino que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el hecho de que hubiera congregaciones de discípulos de Jesús hasta Italia, o sea, 4,000 kilómetros de Jerusalén, era una gran confirmación de que Jesús estaba extendiendo su nuevo reino por todo el mundo. Y bueno, ¿cómo llegó el Evangelio entonces a la capital del Imperio Romano? Bueno, muy probablemente por algunos judíos que vivían ahí y que participaron del festival del Pentecostés, del cual nos habla Hechos capítulo 2. Ellos fueron como peregrinos y también de otras varias naciones.
Pero estos romanos fueron partícipes del gran milagro del Espíritu Santo cuando fue derramado con poder sobre quienes creyeron el mensaje de Pedro. Y Hechos nos dice que alrededor de unas 3,000 personas creyeron este gran mensaje y se convirtieron. Así que estos judíos que se convirtieron volvieron a su tierra y compartieron el Evangelio. Pero qué increíble, ¿no? Que 3,000 personas fueron transformadas de millones y millones que lo siguen siendo hoy en día. Así que el Espíritu Santo se sigue moviendo e impactando vidas de una manera tan sorprendente. Y así también fue la historia de Pablo, el escritor de esta carta. Su identidad fue transformada de alguien que antes era un cruel perseguidor de los cristianos, muy duro. Sabemos que su nombre anterior era Saulo de Tarso. Nos dice en una de sus cartas que era judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Pero sin embargo Jesús mismo se le apareció de una manera tan dramática y sorprendente que Saulo ya no fue el mismo. Su corazón comenzó entonces una transformación tal que dedicó el resto de su vida a llevar el mensaje de Jesús por todo el Medio Oriente, incluso hasta Europa. Y fue en su tercer viaje misionero desde Corinto que Pablo, ya no Saulo, escribió su carta a los romanos. Y en su saludo comienza con esta nueva identidad. Ya no es el orgulloso benjaminita, fariseo de fariseos, incluso ciudadano romano y todas las ventajas que llevaba eso, ¿no? Era ser libre, sino que nos dice que ahora es Pablo y nos dice que es siervo. Y otras versiones nos dice que es esclavo de Jesús. Tal vez para muchos de nosotros este término nos pueda chocar, nos pueda sonar raro. Esclavo de Jesús puede sonar incluso hasta humillante, ¿no? Pero amigos, si somos honestos con nosotros mismos, todos al final somos esclavos de algo o de alguien. Pensamos que somos libres, pero realmente no lo somos. Terminamos dando toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo a ídolos que pensamos que van a satisfacer una sed que tenemos muy profunda de ser alguien, de tener una reputación, o de tener poder, o de tener un estatus social. Pero al final nuestra vida y de las que nos rodean terminan tristemente arruinadas. Pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, al autor de la vida y quien pagó toda nuestra deuda por nuestro pecado, Él se convierte entonces en nuestro Señor. No uno cruel y despiadado, sino uno que es manso y humilde de corazón y de cual Él nos dice Él mismo que su yugo es ligero. Jesús es nuestro Señor, es nuestro amigo, nuestro verdadero hermano mayor, quien se dio totalmente por nosotros. ¿Cómo entonces no entregar nuestra vida a Él? A este amoroso Jesús. Así que amigos, ¿de qué cosas o de quiénes somos esclavos? ¿Has ya entregado tu vida a Jesús? Jesús nos da una nueva identidad porque Él está decidido a transformarnos en alguien totalmente nuevo, en nuevas criaturas, así como Pablo y como muchos otros a lo largo de toda la historia. ¿Quién eras tú antes del Evangelio? ¿Cuál era tu identidad? Amigos, no somos definidos por nuestro pecado, sino por lo que Jesús declara de nosotros, que somos tan amados por Él. Y como nos dice Romanos 5:8, que nos muestra su amor a nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Así que si hubo esperanza para Pablo, y si hubo esperanza para ti y para mí, también hay esperanza en gran manera para nuestro jefe, nuestro trabajo, o para nuestro familiar, o tal vez para algún hijo que está descarriado, o para nuestros amigos, en fin, para aquellos en quienes aún nosotros hemos perdido toda esperanza. Qué gloriosa nueva identidad, ¿cierto? Por eso el Evangelio es tan maravilloso y es tan asombroso. Así que esta es una nueva identidad la cual Pablo nos comparte, pero también nos habla de un gran mensaje, que es el punto 2. Así que en este saludo Pablo también nos recuerda el punto principal de su llamado.
Y nos dice que es apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia del rey David, según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. No sé si alguno de vosotros conocéis el credo niceno o el credo de los apóstoles. Bueno, es esa declaración de fe que se elaboró en el siglo III con la finalidad de definir la fe cristiana en contra de todas las herejías y los errores teológicos que se estaban popularizando en ese tiempo. Bueno, parte del credo niceno, ya casi al final, si recordáis, dice que creo en una iglesia católica y apostólica. No es la iglesia católica romana, no. Católica es universal y apostólica. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, de que tú y yo somos parte de una iglesia mucho más grande que nosotros mismos, de una iglesia mucho más grande que nuestra localidad aquí en Betel. ¿Sí? Aquí desde Málaga, tú y yo somos parte de una iglesia que es perseguida en el Medio Oriente. Tú y yo somos parte de una iglesia que se esconde en casas en China. Tú y yo somos parte de una iglesia que se reúne en chabolas en África y en Latinoamérica. Tú y yo somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, de una iglesia universal que se está extendiendo cada vez en todos lados, pero que además es apostólica. La palabra apóstol, la cual usa Pablo para describirse a sí mismo, deriva del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Así que somos parte de una iglesia que ha sido también enviada a compartir en este mundo un mensaje de dimensiones cósmicas y eternas. Tú y yo somos apóstoles, somos enviados por Jesús. Bueno, lamentablemente este término ha sido apropiado por personas de movimientos pseudocristianos que lo usan como si fuera un título solamente para los supercristianos. Y tristemente se usa con fines egoístas y totalmente contrarios al Evangelio. Así que Pablo y tú y yo somos amados, enviados, con un mensaje único, el compartir el Evangelio, que Dios ya había prometido, como dice Pablo, al mundo por medio de sus profetas en toda Escritura. Esto quiere decir que el mensaje de Jesús ya había sido proclamado ya desde Génesis. Ya desde Génesis. Si recordamos, por ejemplo, la narrativa de la creación en Génesis, sabemos que Dios creó un jardín hermoso, donde pone al hombre y la mujer como sus sacerdotes, y les dijo que de todos los cientos y miles de árboles que tal vez había ahí, que de todos los frutos de esos árboles podían comer, menos de uno. Pero sabemos que ellos desobedecieron y comieron de todos modos de ese árbol que no podían comer. ¿Y qué pasó? Bueno, todo se vino abajo. Entró el pecado, todo se arruinó. Y Dios los expulsa del jardín y en medio de su sentencia a la serpiente y a los hombres declaró una gran promesa de redención. Declaró el Evangelio mismo. Les dijo: y pondré enemistad entre tú, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Estamos viendo que entonces un descendiente de Eva iba a deshacer la maldición por el pecado. Y desde entonces vemos cómo se va tejiendo un hilo escarlata que encontramos desde Génesis y los libros de la ley, pasando por los salmos y los libros de sabiduría, hasta llegar a los profetas, pero que después culmina en un pesebre y en un pueblecito en Belén. Una gran promesa de un prometido que iba a llegar y a hacer todas las cosas nuevas y a darnos una esperanza arrolladora. Un prometido que no iba a descansar hasta comprarnos con su sangre porque nos ama intensamente y nos iba a adoptar para hacernos suyos, sus hijos e hijas. Y este Mesías es el Hijo prometido de Dios, del cual declaraban los profetas, y que nació según la carne del linaje del rey David. Y de hecho Mateo, discípulo de Jesús, y quien recopila las historias de Jesús en su Evangelio, nos dice acerca del registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y Lucas también en su Evangelio
Nos habla acerca de la genealogía de Jesús, que era hijo de José, hijo de David, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero también Jesús fue declarado hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo al resucitar de entre los muertos. Así que qué gran maravilla, ¿cierto? La promesa de Dios se había cumplido finalmente en Jesús. Nuestra esperanza de vida en medio de nuestra muerte finalmente había llegado. Nuestros más profundos anhelos de que debe de haber algo más que esto, de que el decaimiento y las enfermedades y los pleitos y las guerras no deben de existir, de que no estamos viviendo nuestra verdadera humanidad, toda esa nostalgia y todos esos anhelos finalmente se cumplieron en Jesús. Jesús mismo, Dios hecho carne, vino a nosotros para rescatarnos de nosotros mismos, de nuestros ídolos, de nuestro pecado. Mientras nosotros que estamos sedientos de algo más que el agua, Jesús nos da de su agua viva, que calma todas nuestras ansiedades, que calma todos nuestros miedos, que calma nuestra sed y nuestra búsqueda de pertenecer, de tener control, de tener reputación. Bueno, Jesús vino a satisfacer nuestra sed espiritual y decirnos del gran amor que tenemos del Padre y las grandes bendiciones que obtenemos porque somos suyos. Así que qué gran mensaje tenemos ante nosotros que debería de impulsarnos para compartirlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros colegas de trabajo, con nuestra congregación y en nuestra ciudad, en donde estamos. Amigos, somos apóstoles con un encargo de traer paz en medio de nuestra comunidad, de traer ese shalom que nosotros hemos vandalizado. Y así como Pablo, tú y yo somos amados y enviados con este mensaje transformador que es el Evangelio de Jesús. Así que tenemos una nueva identidad, pero tenemos un gran mensaje en nuestras manos que hay que compartirlo. Pero también una invitación. Somos invitados a algo. Y Pablo sigue diciendo en su carta, nos dice, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que este saludo de Pablo termina con un recordatorio de la invitación que tenemos tú y yo, una invitación que también tenemos nosotros. Nos dice de promover la obediencia a la fe a todas las personas. De hecho, esto como que nos recuerda a la gran comisión de Jesús, ¿cierto? De llevar el Evangelio a todas las naciones, enseñando todo lo que nuestro Señor Jesús nos mostró acerca de su nuevo reino. Pero podéis preguntar, bueno, ¿qué significa esto de obediencia a la fe? Bueno, recordemos nuestra propia historia de conversión. La belleza y el amor que encontramos en Jesús fue tan cautivante que nuestra respuesta fue un genuino arrepentimiento de nuestra antigua manera de vivir y de pensar. Nos arrepentimos por buscar satisfacción en otras cosas que no eran Dios. Pero al mismo tiempo, ese arrepentimiento nos condujo a la fe, a creer lo que Jesús declara de nosotros, a creer en sus promesas de que comenzamos un proceso hermoso de transformación que no solamente impactará nuestras vidas, sino que también va a impactar las vidas de quienes nos rodean. Cuando nos vemos y sabemos tan amados por Dios, cuando sus verdades calan tan profundamente en nuestra mente y corazón, esto nos impulsa a vivir una vida de arrepentimiento y fe, lo cual es nuestro proceso de santificación. Pero muchas veces, vivimos con una perspectiva ya sea limitada o truncada o parcial del Evangelio, porque vemos solamente el Evangelio, solamente como la puerta, esa manera de entrar al reino de Dios. Pero el Evangelio es mucho más que eso, no solamente es la puerta, sino también el camino por el cual debemos andar todos los días de nuestra vida. No solo es el medio de nuestra salvación, sino el medio también de nuestra transformación.
No es simplemente esa liberación del castigo del pecado, sino la liberación del pecado, del poder del pecado en nosotros. El Evangelio es lo que nos reconcilia con Dios, es nuestra justificación, pero también es lo que nos da libertad para deleitarnos en Dios. Así que el Evangelio lo cambia, lo transforma todo. Y así por el gran amor que recibimos de Dios es que invitamos a otros a vivir una nueva vida en el Evangelio. Invitamos a otros a vivir la transformación que encontramos a través del arrepentimiento y la fe constantes. Invitamos a otros a encontrar verdadera vida como nosotros también la encontramos. Somos mendigos invitando a otros mendigos a decirles dónde está el pan. Todo esto trae una restauración asombrosa. Así que formamos parte de esta historia de redención de Dios. Somos invitados a ser parte de esta historia. Pero ¿cómo formamos parte de esta historia? ¿Cómo experimentamos la salvación personal de Dios? ¿Y cómo es que podemos llegar a ser agentes de redención en el mundo? Bueno, a través de fe y confianza. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, confiamos en el taxista cuando contamos con él para llegar a nuestro destino. No le decimos al taxista por dónde tiene que ir porque él ya sabe, así que confiamos en él. Confiamos también en el médico cuando estamos de acuerdo con su diagnóstico y nos encomendamos a su cuidado. Cuando vamos a tener una operación no le decimos al doctor dónde debe de cortar y lo que debe hacer, ¿cierto? Así confiamos en Jesús, nos encomendamos en Él cuando reconocemos nuestro pecado, cuando recibimos su perdón lleno de gracia, cuando descansamos plenamente en Él para nuestra aceptación ante el Padre, ante Dios. Y la fe es como entrar en un taxi o es como dejarte cortar por el bisturí del cirujano. Bueno, la fe es un compromiso de darnos a nosotros mismos incondicionalmente a Jesús, nuestro buen pastor, quien nos ama. Y esto es lo que significa creer en el Evangelio. Cuando confiamos en Jesús, somos perdonados de la condenación del pecado y de su esclavitud. Somos hechos libres para decir no al pecado y sí a Dios. Somos hechos libres para morir a nosotros mismos y vivir para Jesús y sus propósitos eternos. Somos hechos libres para luchar por la justicia en este mundo. Somos hechos libres para dejar de vivir para nuestra propia gloria y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Somos hechos libres para amar a Dios y amar a los demás por la manera en la cual vivimos. Este es el enfoque de lo que Pablo nos va a seguir hablando en esta carta a los romanos. Así que, amigos, tenemos un gran recordatorio y una invitación de Pablo en su saludo a los romanos. Recordamos nuestra nueva identidad, que somos hijos e hijas amados de Dios de una manera tan intensa y mucho más allá de nuestra imaginación. Somos recordados acerca de nuestro llamado apostólico de compartir este maravilloso mensaje de dimensiones eternas, pero también somos invitados a ser parte de la historia de redención de Dios en nuestro mundo, de promover a otros la obediencia a la fe a través del arrepentimiento y fe constantes. Así que vemos identidad, una nueva identidad transformadora. Vemos un maravilloso y gran mensaje, pero también una dulce invitación de nuestro Señor a ser parte de su historia de redención en el mundo. Así que, amigos, que el Dios de toda esperanza os llene de alegría y paz en el creer, para que desbordéis de esperanza sostenidos por la fuerza de su Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta gran oportunidad de estar todos juntos, cantándote a ti, al dador de vida, rindiendo nuestros corazones a ti. Y, Padre, muchas gracias porque también tenemos tu palabra ante nosotros, en nuestro propio idioma, en el cual vemos tu gran historia y cómo tú nos invitas a ser parte de esta historia de redención. Padre, envíanos al salir de aquí, envíanos a nuestras casas, envíanos a los lugares donde tú nos tienes para que podamos seguir trayendo tu mensaje de amor en este mundo que lo necesita demasiado. Así como nosotros lo necesitamos, este mundo también lo necesita. Ayúdanos, Señor, en el resto de la semana. Amén.